Señores consejeros Cabildo, concejales, señoras y señores, buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a la asociación por invitarnos aquí esta tarde, entre amigos, entre conocidos, y también felicitar a la piñera Freya, que ha hecho una exposición fabulosa sobre el trabajo que lleva conseguir los higos pasados que a todos nos gustan tanto. Dicho esto, yo no voy a entrar ahora en cómo es el pinar, con sus higueras, con sus higos pasados, porque todos lo sabemos, estamos en familia, pero sí voy a hacer algo que les va a llamar la atención, y es decirles que nosotros los herreños hemos tenido dos árboles fabulosos en esta isla. Uno es el árbol santo y el otro es la higuera. Y dirán, bueno, ¿y por qué? Tantos árboles que hay, tantos árboles frutales. No, la higuera es diferente. La higuera le daba de comer a las personas y le daba de comer también a los animales. Mataba el hambre de nuestros antepasados y también de sus animales. ¿Qué otro árbol hace esto? El moral en parte, pero la fruta no supone mucho. De ahí la importancia que tiene la higuera para los herreños. O sea, era un árbol que en las épocas de miseria, cuando llovía poco, la higuera siempre daba higos, y a su vez sus gajos y sus hojas servía para alimentar a nuestros animales. De ahí la importancia, y me gusta mucho que hoy se haya traído este detalle de hablar sobre la higuera, porque a veces tenemos cosas importantes en nuestra isla y nos ponemos a hablar de la luna cuando sale todos los días a su cuenta. Dicho esto, les quiero decir también que los que conquistaron la isla sabían que la higuera era un árbol que tenían que llevar con ellos, lo mismo que una parra. Si ustedes se fijan en todos los datos antiguos, siempre se habla de higueras y viñas. O sea, eran las dos plantas que traían porque era el sustento garantizado de que les podían tener alimentos. ¿Y cuando llegan las higueras a la isla del Hierro? Como bien decía Freya, desgraciadamente se nos quemó el archivo municipal en 1899. Pero sí hay otros documentos, como el índice de las escribanías. Y yo les quiero decir que desde 1635, ya hay un testamento, una escritura hecha en el Hierro, donde se dice que le dejan viñas e higueras en el Golfo. Era propiedad del vicario Diego de Arteaga. Entonces, desde 1635 tenemos higueras en el Hierro. ¿Por qué? Porque venían con los conquistadores y porque hacía falta cultivarlas. Lo que decía Freya antes también tenía razón, empezaron por la zona norte y el Golfo. Tenemos que en 1635 viñas y higueras en el Golfo, en 1656 viñas y higueras en Miraflores, el Golfo, y viñas en frontera y después también en la parte norte. Todo eso está documentado, todo eso existe y todo eso es verdad. ¿Qué clases de higueras teníamos? Bueno, ya lo han dicho aquí, los nogales. Antiguamente lo de morado, eso vino después. Nuestros padres, nuestros abuelos siempre llamaban higos nogales, que eran los morados, los cotios, los blancos y los negros. Los negros eran menos y se utilizaban a veces como medicina. Eran buenos para algo y entonces eso se cuidaba, que hubiera una higuera de higos negros en casi todos los pueblos para un remedio. Y usted imagínense lo mismo que hicieron los primeros que llegaron a la isla del Hierro con la higuera y la viña, lo que tuvieron que trabajar, los desencantos que se llevaron hasta conseguir las cosechas propias. Porque no se da igual una higuera morada en el Golfo que se da en el Pinar, ni una cotia se da igual en Sabinosa que aquí en el Jula. Entonces ellos tuvieron que experimentar y al final cotejaron y pusieron cada cosa en su sitio. Si se fijan en la viña de Rijadiego está en la zona norte, en la zona del monte de la frontera, la Listana está abajo y el Bermajuelo. Con los higos pasa igual. En el Golfo tenemos los cotios abajo, los blancos a medianías y morados prácticamente no existen. Entonces, cada uno se adaptó a su cosecha y a lo que producía el terreno. Eso les costó muchas cosechas y muchos disgustos y muchos trabajos, pero así se hizo. Hay más datos todavía sobre el tema de los higos.
hay un dato, aparte que se quemó el archivo, pero tuvimos la suerte, que en 1795 vino primero en 1779 y después en 1785 vino el gobernador de las armas, que era don Juan Antonio Tursástegui, y recorrió la isla de punta a punta y nos dejó un estudio perfecto de todo lo que había en la isla. Y también habló de las higueras y decía precisamente que las higueras estaban afincadas mayormente en la zona norte y el Golfo, pero que se estaban haciendo grandes plantaciones en la zona del Pinar, 1785. O sea, que a partir de ahí, como decía, empezó la producción de higos en el Pinar. Desgraciadamente, en esas épocas que se empezaron a subastar los terrenos de la Isla del Hierro, pues ¿quién iba a las subastas? Las subastas iban los que tenían dinero y los que vivían en Valverde, que se enteraban que lo sacaban a la subasta y ofertaban. Por eso era que las zonas estas del sur, del Pinar, eran todas de la gente de Valverde, porque eran los que tenían acceso a eso. Pero como bien se comentaba aquí por Freya, los tiempos fueron cambiando y fueron pasando los años hasta que llega un año crítico, muy crítico, que es 1901. En 1901 hay una sequía enorme en toda la Isla del Hierro. Piensen que no estaba sino el Garoé, que ya se había caído. No había agua prácticamente, sino alguna fuente pequeña. Y entonces empieza la emigración. La emigración a Cuba comienza en 1901. A tal llega la miseria en ese año, para que se hagan idea, que se hacen concursos y fiestas por toda, en Gran Canaria y Tenerife, e incluso en Madrid. En Madrid, en el Retiro, se hace una fiesta donde asiste la reina a la fiesta a recabar fondos para Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, porque la gente se estaba muriendo de hambre. 1901. Aquellos medios se remedió, pero llega 1911. Y 1911 ya fue el desastre. 1911, otra sequía enorme, la gente se va, el cura de Valverde le escribe al obispo diciéndole que si no remedian algo, se queda sin feligreses porque todos los barcos salen familias enteras que se van a Tenerife, a Gran Canaria o a Cuba. Y entonces sucede en la isla un hecho importante, esa casualidad. A raíz de eso se comienza a hacer la carretera del puerto de La Estaca a Valverde, que crea trabajo. Se comienza a construir un pozo, el único pozo en Agua Nueva en el Golfo, que no estaba alrededor del mar, sino que estaba dentro, el de Agua Nueva. Y hay una segregación municipal de Valverde y se crea el Ayuntamiento de la Frontera. Bien, entonces, cuando empiezan ya a correr los años, vienen de Cuba una cantidad de gente con dinero. Los que tenían los terrenos enormes de Valverde no tienen gente que les cultive, ni recoja los higos, ni le haga los trabajos, y les es más fácil vender que no mantener una finca sin producción. Y empiezan a comprar, efectivamente, y se hacen lo mismo que en Valverde, en otras partes, lo mismo que en el Pinar, en otras partes de la isla. Y hay una revolución con el peso cubano que viene de Cuba y el pueblo. Y ahí empieza la higuera. Repito que se siguen manteniendo, y como decía Venancio también, la cantidad de higos, incluso Tursástegui nos dice que se podían producir en un año alrededor de 4.000 metros quintales, 4.000 quintales de higos, suponía 200 y pico kilos de higos, ¿no? Pero cada zona seguía con lo suyo. El que ha vivido en el Golfo sabía que abajo eran todos higos cotios. Y el higo cotio tenía un defecto, y es que lo atacaba mucho la traza. Se acalcaban en el verano, cuando iba en invierno a comer, pues la mitad de las veces tenías que estar tocando la guitarra para poderte comer un higo, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Era muy difícil conservarlo. Sin embargo, el higo del Pinar pues tenía mejor calidad. San Andrés y Sora, aparte de esa, pues ya era más higueras blancas y también algunas moradas, pero se siguieron conservando. Y por supuesto en su época fue una gran entrada de dinero por la entrada de los higos pasados. Se exportaba vino, higos pasados,
y poco más es lo que salía de la Isla del Hierro durante muchos años, aparte del que se consumía. Entonces yo pienso que hoy pues, es una alegría saber que la higuera, al final, aunque yo no se cojan tantos higos ni nadie tenga tantas higueras, pero que le estamos haciendo un pequeño homenaje a ese árbol, repito, que no hay otro que se le compare, que tanta hambre ha matado y que tan bien lo ha hecho. Los animales, no se olviden que también, sobre todo en la zona del Golfo, yo me acuerdo de chico, se cortaba la hoja, el Golfo no producía mucha hierba ni mucho pasto, entonces cuando tenías que ir a vendimiar, que tenías las vacas y tenías todo allí, tenías que buscar comida, juntando pastitos, se cortaba la hoja de los morales primero, después de las higueras, y se cortaban también los gajos, porque había que echarles de comer. Y era curioso, había un sistema, una táctica, y era que los gajos para las vacas se les picaban pues, a 5 centímetros, pero los gajos para los burros no se podían dar a 5 centímetros, porque se ahogaba. Había que cortarlos como si fueran las papas Frito-Lay que vienen ahora, había que cortarlos muy finitos para que los burros pudieran comer los gajos, pero se limpiaban porque la miseria era tanta, y entonces la higuera que se limpiaba volvía a salir el próximo año mucho más frondosa y los higos mucho mejores. Un honor estar hoy defendiendo a un árbol nuestro que todos conocemos, que ha matado tanta hambre y que tantos sacrificios costaron, y agradecer de nuevo a todos ustedes su presencia. Muchas gracias.